Para esta mañana el tema es la unicidad de Dios y vamos a mirar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 30. Dice allí: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Note usted cómo el principal mandamiento está basado en la revelación de que hay un solo Dios. Cuando nosotros hablamos de unicidad, la unicidad de Dios es un término teológico que significa que Dios es absolutamente uno, solo, único e indivisible. Aunque puede admitir que ese Dios único se ha manifestado de diferentes formas o modos a la humanidad, Dios es absolutamente e indivisiblemente uno. Y esto es precisamente lo que nos dice la Escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Allí encontramos a un hombre que le pregunta al Señor Jesús cuál es el primer mandamiento de todos, a lo cual Cristo le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dicho en otras palabras, podemos decir que el más importante de todos los mandamientos es saber que Israel tiene un Señor o amo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y ese único Señor no comparte su soberanía y majestad y gloria con nadie, con ningún otro Dios. Dios es uno y único. La doctrina sobre la naturaleza de Dios se llama unicidad. Esta palabra significa cualidad de único. Esta se halla claramente en las Sagradas Escrituras y afirma que solo hay un Dios, sin distinción de personas. Al hablar de la doctrina del Dios uno o único, acudimos a la palabra que mejor expresa esta enseñanza, en este caso la unicidad. Hay que tener cuidado en no confundir la palabra unicidad con unidad. ¿Por qué razón? Por lo que ya hemos hablado. La palabra castellana unicidad quiere decir calidad de único, mientras que la palabra único quiere decir solo en su especie. Para la palabra único, el diccionario da como sinónimos original, raro, extraordinario. ¿Qué mejor palabra podría describir la doctrina bíblica del Dios único, el cual nos revela su naturaleza a través de su gloriosa palabra? En segundo lugar, la palabra unidad no se puede aplicar exclusivamente a Dios. Una unidad
puede componerse de varios e incluso miles de partes. Un automóvil o un vehículo está compuesto de 4 llantas, vidrio, motor, etc. En fin, cientos y miles de piezas. Sin embargo, es una unidad. La doctrina de la naturaleza de Dios no admite la palabra unidad, puesto que no armoniza con lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Dios no es en su naturaleza una unidad. Dios es uno, único e indivisible. Qué bueno, querido hermano, hermana y querido amigo y amiga, que tengamos en cuenta eso. Dios es uno, único e indivisible. Dios no se puede fraccionar por partes. Dios no está delimitado. No, Dios es uno, único e indivisible. Y prueba de ello lo encontramos en el más grande de todos los mandamientos, el cual nos enseña que el Dios de Israel, el cual es Señor o amo de todo lo que existe, pues como lo dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor nuestro Dios en naturaleza es espíritu, y como espíritu Él lo llena todo. Eso es algo que nosotros tenemos que estar recordando permanentemente. Dios es espíritu, y como espíritu Él es uno, único e indivisible, y asimismo se declara como el único Dios, por lo cual el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, le escribe en el capítulo 6, versículo 13, y le dice Pablo a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En estos textos que el apóstol Pablo le escribe en su primera carta a Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo que guarde el mandamiento sin mácula. Pero ¿a qué mandamiento se refiere Pablo? Recordemos nuevamente el primer mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué es tan importante este mandamiento? Porque de creer en que Dios es uno, único e indivisible, es que depende nuestra salvación. ¿Por qué lo digo? Porque es precisamente la fe en el único Dios verdadero y la vida eterna, y en lo que Él hizo como hombre. Porque recordemos que Dios es espíritu, pero Dios asumió forma humana, se hizo en el vientre de una joven virgen como uno de nosotros, y en esa condición de hombre se le llamó Hijo de Dios. Pero eso es otro tema que vamos a estar tratando más adelante.
y habla sobre la divinidad de Cristo, pero es importante que nosotros entendamos que Dios, que es espíritu, que es uno, único e indivisible, asumió naturaleza humana. Por eso el escritor de Hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él, refiriéndose a Dios nuestro Padre, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Muchas personas preguntan, bueno, si ustedes dicen que Jesús es Dios y Jesús murió, entonces Dios murió. Y realmente es una pregunta que tiene respuesta, porque cuando Cristo murió, lo que murió de Cristo no fue su condición divina, porque Él como Dios es inmortal. Eso es uno de sus atributos. Pero como hombre, Él nació de una joven virgen y tuvo principio y fin de días como hombre, pero volvió a resucitar, volvió a la vida, y esto es una de las pruebas que atestigua que realmente Él es Dios y que puede cumplir todo lo que Él dice. Recordemos que Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida por vosotros, refiriéndose a su Espíritu Santo. De hecho, la palabra santo es un calificativo que distingue su cualidad como ser. Él es santo, y no solamente santo, es santísimo. Pero también dijo, y tengo poder para volverla a tomar. Entonces ahí habla de esas dos naturalezas. Tiene el poder de dar su vida por nosotros, que es en su condición humana, y de volverla a tomar en su condición divina. Por eso la Biblia dice, y lo dijo el apóstol Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le resucitó de los muertos. Para que el cuerpo de Cristo volviese a la vida, fue necesario que el Espíritu de Dios el Padre, que salió de Él, regresase a ese cuerpo, a ese tabernáculo. De ahí que Jesucristo haya dicho, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y muchos de los que lo oyeron lo tildaron de loco, porque pensaban que Él se refería al templo hecho por las manos de los hombres, pero Él se estaba refiriendo a su cuerpo de carne. Recordemos que el apóstol Pablo nos enseña que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que es importante recordar que el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si estudiamos y analizamos con mucha seriedad y responsabilidad, porque yo pienso que el estudio de la palabra debe hacerse no con el ánimo de que yo le voy a ganar a usted o usted me va a ganar a mí. El estudio de la palabra de Dios se debe hacer con el ánimo de entender, de comprender lo que Dios ha establecido para nuestra salvación. Y la salvación depende de que creamos que Él es el único Dios que existe. De no creerlo, terminaremos, como ha sucedido a través de los siglos, con miles de millones de personas que pasaron a la eternidad sin recibir la salvación por no creer que en el nombre de Jesús, que es el nombre del único Dios verdadero, se puede obtener el perdón de los pecados. Uno encuentra un gran número de líderes religiosos que se oponen al bautismo en el nombre de Jesucristo porque consideran que ese no es el nombre del Padre. Pero la Biblia nos habla, y la semana pasada estuvimos estudiando la naturaleza y los atributos de Dios, y uno de los atributos de Dios es que Él es Padre, Él es creador, pero Él, siendo Padre, creador de todas las cosas, repito nuevamente, se manifestó en carne, se hizo como uno de nosotros, y en esa condición vino a salvarnos. Así que
en Cristo encontramos reunidas dos naturalezas, la divina, que lo hace Dios sobre todas las cosas, y la humana, que lo hace hombre y que en esa condición entregó su vida por amor a nosotros, derramó su sangre como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Por esta razón es importante, querido amigo, querida amiga, que estudie la palabra no con el ánimo de contender. Yo creo que no debemos estudiar la palabra en ese espíritu de contienda. Debemos estudiar la palabra con el ánimo de conocer la verdad. ¿Será cierto lo que yo he creído hasta el día de hoy? ¿Realmente he estado fundamentado conforme a lo que la Biblia me enseña? Recordemos que el mismo Señor nos advirtió que vendrían a nosotros muchos falsos profetas. Entonces, qué importante es entender esta doctrina de la unicidad que nos enseña que Dios es uno, único e indivisible y que Él se ha manifestado en carne, y a esa condición de carne o a esa condición humana nosotros le llamamos Hijo de Dios, por lo cual el apóstol Pablo en los versos 15 y 16 del capítulo 6 de 1 de Timoteo hace hincapié de que Dios es único, uno y único, y menciona algunos de sus títulos, tales como soberano, Rey de reyes y Señor de señores, pero también hace mención a uno de sus atributos, por lo cual dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Por esta razón encontramos que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice Pablo de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Note usted que él dice según la carne. ¿Por qué? Porque Cristo, antes de manifestarse en carne, antes de ser engendrado como hombre en el vientre de María, él ya existía como el Dios y Padre creador de todas las cosas, pero solo hasta el momento de su nacimiento es que empieza a revelar el nombre con el cual nosotros lo íbamos a identificar para siempre, y lo podemos identificar, y de ahí que este nombre sea un nombre sobre todo nombre que se nombra. Nosotros debemos entender esta gran verdad y debemos entender que esto es fundamental para nuestra salvación. Entender que Dios es uno, único e indivisible, el único que tiene inmortalidad, dice Pablo, que habita en luz inaccesible, pero que se ha dado a conocer en carne. Por eso Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, y Cristo mismo se lo dijo a sus discípulos cuando les dijo: el que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? Siendo honestos, muchos hombres y mujeres han manchado este mandamiento al no perseverar en lo que dice el primer y más grande mandamiento de todos, que el Señor es uno. Nosotros no podemos dejarnos engañar, ni desviar, ni debemos permitir que alguien nos meta en la cabeza de que existe más de una persona en Dios, porque Dios no es una unidad, Dios es espíritu. Con lo cual, el hombre que ha creído y ha confesado que existe más de una persona, y algunos hasta consideran lo siguiente, dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y entonces hacen del Hijo una divinidad, y el Hijo no es una divinidad, el Hijo es la manifestación de Dios el Padre en carne.
Si el Hijo hubiese sido una divinidad, entonces Él no hubiese podido morir. Pero si Cristo murió como hombre, es porque realmente Él era 100% hombre en esa condición humana, y Él sufrió los dolores realmente, no los fingió, porque un Dios no puede sentir dolor, un Dios no muere. Pero Cristo, dice la Escritura, que fue un varón experimentado en dolores, en quebranto, y eso es lo que demuestra el gran amor de Dios el Padre para con nosotros, en que no le importó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición, dice la Biblia, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque no hay otro más grande que Él. No hay otro que lo hubiese podido someter. Usted va a ir a hacer esto, va a hacer aquello. No, Él voluntariamente. A Él lo movió a hacer lo que hizo, fue su gran amor por nosotros. Por eso cuando Juan dice en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, se está refiriendo que es tal el amor de Dios, el Padre, por nosotros, que Él dio su propia condición humana. Pablo lo dice y lo corrobora en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, donde Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, es decir, en su condición humana, en su manifestación en carne, estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Usted imagínese, donde Dios en Cristo hubiese tenido en cuenta los pecados de los hombres, en este momento no habría ni uno solo. Pero Él como hombre vino manso y humilde y manifestó su gran misericordia, su gran amor, como cuando perdonó a aquella mujer adúltera a la que todo el mundo quería apedrear, matar, pero cuando todos se fueron y Él le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: no, maestro, ninguno me ha acusado. Esa mujer, me imagino la vergüenza que sentía en ese momento, pero el Señor, con su amor, con su bondad, con su ternura, le dice: mujer, ni yo te condeno. Él sí tenía el poder para condenarla, para apedrearla, para darle muerte, pero no. Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que nosotros podemos encontrar cómo, triste y lamentablemente, muchas personas han hecho mal al no estudiar la palabra con sinceridad, con honestidad, enseñando que hay más de una deidad, o que dentro de esa deidad hay otras personas, y delimitan, demarcan, como aquí termina el Padre y entonces aquí comienza el Hijo, aquí termina el Hijo y aquí empieza el Espíritu Santo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que hay un solo y único Dios, el cual es Espíritu y se manifestó en carne. Por esta razón es que encontramos que la Biblia nos habla sobre el politeísmo o los politeístas. Y la doctrina del politeísmo es un sistema religioso cuyos seguidores creen en la existencia de múltiples dioses. Y nosotros, por esta razón, no podemos permitir que se nos enseñen cosas que han desvirtuado, tergiversado, en algunos casos voluntaria e involuntariamente, la verdad que exalta la grandeza del único Dios que existe. Por ejemplo, para muchos teólogos es una locura, es una herejía y hasta una blasfemia pensar, y mucho más creer, que Dios el Padre haya tomado forma humana, por lo cual consideran a los pentecostales del nombre de Jesús locos, y hasta le dicen a sus feligreses, le dicen a sus creyentes: tengan cuidado porque eso es una doctrina hereje,
ellos son blasfemos, ellos están errados. Pero si usted estudia, si usted analiza lo que enseña la palabra de Dios, nosotros le estamos predicando conforme a la verdad que nos fue revelada por medio de las sagradas escrituras. Jesús es el único Dios. Él es el único dueño y Señor de todos los atributos que solo Él posee como tal. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, dueño y Señor de los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de todos los títulos que vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde con estos títulos se marcan todo lo que Él es como Dios. Y por esta razón hay que entender que Cristo es el único Dios. Santiago apóstol, él hace una pregunta en el capítulo 2, versículo 19. Santiago apóstol dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Así que aquí Santiago nos está enseñando que creer que Dios es uno es hacer el bien. Declarar que Dios es más de uno es hacer el mal. Así que todo el que confiesa que Dios es uno, bien hace. Pero cuidado, hay quienes confiesan que Dios es uno, pero con filosofías y huecas sutilezas afirman que en Dios o con Dios coexisten dos o más personas. La Biblia afirma y respalda la existencia de un solo y único Dios. Es más, el mismo Señor lo dijo. En el Antiguo Testamento encontramos muchos textos donde el mismo Señor de los ejércitos, a quien conocemos con el título de Jehová, ha dicho, como lo dice aquí en Isaías capítulo 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Note usted que Jehová enfáticamente dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Con estas palabras, el Señor declara la unicidad de su naturaleza y manifiesta ser el único e indivisible Dios de Israel. Cuando a Jesús se le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos, su respuesta fue: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es monoteísmo. Monoteísmo es creencia en un solo Dios. Y para describir esta doctrina utilizamos la palabra unicidad, cuyo significado, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es cualidad de único. Y para único encontramos que significa solo y sin otro de su especie, extraordinario, excelente, indivisible. No sé cómo te imagines a Dios en tu mente, pero yo tengo una verdad aquí en mi mente y en mi corazón, y es que Dios es uno, único e indivisible. Cuando Juan en Apocalipsis nos habla acerca de su visión, recordemos que fue una visión lo que él vio. Él dice que en el cielo vio un trono y a uno sentado en él. Pero la misma Biblia nos enseña que el cielo o los cielos es el trono de Dios. Dios es tan inmensurablemente grande que Él no podría sentarse en una pequeña silla
Aparte de todo, recordemos que Dios es espíritu, no es físico, no es material. Así que Dios está sentado en el trono, y la Biblia describe el trono de Dios como los cielos, y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Así que no limites, no permitas que te enseñen que Dios es como las imágenes que los hombres hacen de plata, de oro, de piedra o de cualquier otro material conforme a su imaginación. Los judíos no admiten la existencia de dos o más deidades. Para la gran mayoría de ellos, el monoteísmo o la existencia de un solo y único Dios es la revelación que el Señor mismo les ha dado a través de muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento. La Biblia declara enfáticamente diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo curioso de todo esto es que el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 11, confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Esto qué indica? Que el Dios de Israel es Jesucristo. Pero la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí la importancia de entender que Jesús es el único Dios. La unicidad declara la existencia de un solo Dios, y un solo Dios que ha hecho muchas funciones, y en este caso, por esta razón, Jesús es dueño de todos los atributos y de todos los títulos que la Biblia le da a él como Dios. Así que, querido hermano, querido amigo, esperamos que estas enseñanzas sean para ustedes de mucha bendición, porque mirando nosotros la palabra Señor en este sentido y sin preámbulos, la palabra Señor con S mayúscula, cuando se le da a Cristo, significa Dios, Dios. Ahora, para que no vaya a quedar por ahí ninguna duda o confusión o pensamiento extraño de que Jesús es un Dios subordinado, o que depende o está sometido a la orden o voluntad de otro, a Jesús se le da el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Con esto las Escrituras están declarando que Jesús es amo de amos y Dios de dioses. Así que es muy importante aclarar que cuando nos referimos a Cristo, hacemos énfasis a la manifestación del único Dios y la vida eterna. Y ya para finalizar este segmento, encontramos en la carta del apóstol Judas, no Iscariote, sino el que fue apóstol, el cual nos insta, el cual nos exhorta. Voy a leérselo según la versión Dios habla hoy. Y dice allí Judas: queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Allí la palabra dueño está escrita con D mayúscula porque es un superlativo, dando a entender que Jesucristo es el dueño absoluto, no una parte. Él no es un socio, Él es el dueño absoluto de todas las cosas.
A nuestros amigos de Facebook, que el Señor Jesucristo los bendiga. A los amigos que nos ven por YouTube, muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Y a nuestros hermanos y amigos que nos oyen por Radio Todelar, seguimos en sintonía. Dios les bendiga.